Quiero hacer rápidamente un repaso de lo que vimos la semana pasada. En Lucas 17:1, si mal no recuerdo, dice que, creo que es Reina Valera la que dice, imposible es que no ofendamos. Es imposible que no ofendamos. Todos aquí de una manera u otra hemos ofendido a alguien. Y en Mateo 24:10 dice que una persona ofendida tiene una secuencia. ¿Me das Mateo 24:10, por favor? En la NBI, si quieres, está bien la NTV. Muchos se apartarán de mí, o sea, las personas ofendidas se apartan, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Si quieren saber más detalles, necesitan ver la plática de la semana pasada. Pero es una secuencia en la que podemos caer. Después de esos versos, Jesús dice que muchos serán engañados y seremos, que Dios me libre, o serán engañados, más bien vamos a decir, aquellos que permiten que las ofensas permanezcan en sus vidas. Y aunque a veces dice, no, yo ya perdoné, etcétera, pero sigues guardando rencores y etcétera en tu vida, eso va a tener consecuencias. Entonces, todos ofendemos de una manera u otra. Pero el día de hoy quiero hablarles de una historia que la mayoría de ustedes conocen, y es la de José, el soñador. Sin ver el verso lo vamos a parafrasear para irnos un poco rápido, pero José es el 11º hijo de Jacob, tiene 10 hermanos mayores que son hijos de las concubinas que tenía Jacob, Bila y no recuerdo ahorita el nombre de la otra. Y José tiene un sueño y tiene él aproximadamente, es un adolescente, haber tenido unos, ¿qué te gusta? 13 años aproximadamente. Y él viene delante de sus hermanos y les dicen, fíjense que soñé que habían varios manojos de trigo y yo estaba ahí y todos estos manojos se inclinaban delante de mí. Después de esto, y los hermanos traían un coraje, estás hablando de que tú vas a gobernar sobre nosotros. Después él tiene otro sueño donde dice, está la luna y las estrellas y está él, y esto es como representando a su papá y su mamá y todos sus hermanos inclinándose delante de él. Y más coraje le dio a sus hermanos mayores. Pero el asunto no para ahí. Después de esto, como José fue un hijo que Jacob tuvo en su vejez, por decirlo de alguna manera, era el consentido de papá. Y quiero, papás, que tengan cuidado de no tener consentidos en su casa. Aprovecho la instrucción esta, o sea, no debemos de tener consentidos. Todos nuestros hijos debemos de amarlos igual. Ustedes se sienten amados por su pastor, como 3 o 4 nada más. Bueno, está bien. El resto, pero déjenme decirles que yo les amo a todos, ¿sí? Que no se los pueda expresar a todos constantemente, pues no soy el Espíritu Santo, porque Él sí habita en cada uno de nosotros y nos habla y etcétera, ¿no? Y quiero que nos enfoquemos en la historia esta de José. Él está cumpliendo 17 años y él constantemente le vivía poniendo el dedo a sus hermanos, ¿sí? Lean la historia, después está en Génesis 37, todo esto se lo estoy parafraseando, y más coraje les traían los hermanos. Entonces un día le dice el papá, Jacob, le dice a José, quiero que vayas a ver a tus hermanos, están en Siquem, y me informes a ver cómo van las cosas. Cuando los hermanos lo ven venir, mira, dice, ahí viene el soñador,
Para esto él traía una capa que le había hecho su papá de muchos colores, una capa muy especial. Dice, ¿qué les parece si lo matamos para ver en qué quedan sus sueños? ¿Sí? Y el hermano mayor, no, espérate, ¿cómo lo vamos a matar? ¿Cómo va a ser su sangre sobre nuestra cabeza? ¿Qué les parece mejor si lo metemos aquí en este hoyo? Había un hoyo ahí, una cisterna, y que se muera ahí, dice, pues si no, que no sea culpa nuestra, ¿no? Él planeando ir a recogerlo después, a buscarlo más tarde. No sé a dónde se fue Rubén, pero viene una caravana de ismaelitas y se les prende el foco. Dice, oye, ¿por qué no lo vendemos? Agarramos una feria, nos deshacemos de él y le decimos a nuestro padre pues que se murió. Y hacen el plan completo. Agarran su capa, le parten un pedazo y lo llenan de sangre y le dice, oye, mira, llegan con su papá, esta es la capa que encontramos, ¿la reconoce? Sí, es la de mi hijo José, y el papá llora y me voy a ir triste hasta la tumba. Mientras tanto, José fue vendido como esclavo a estos ismaelitas, llegan a Egipto y se lo venden a Potifar, que era el general del ejército del faraón. Quiero que captemos algo, no nos olvidemos que Dios le da un sueño a José, ¿sí? Que él va a gobernar sobre sus hermanos y él ni idea tenía de esto. Pero era, si ustedes se dan cuenta, era un chamaco medio presumido, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños o planes y etcétera y se los guardan? O tal vez se lo comentas a una persona que amas mucho, pero en un plan humilde, ¿no? Como que este era un presuntuoso también. Adolescente, al fin y al cabo, le dice, ¿sabes qué? Yo voy a reinar sobre todos ustedes y ustedes se van a inclinar delante de mí. Ok, lo venden como esclavo. Dijimos tenía 17 años. Trabaja 10 años en la casa de Potifar. Dice que Potifar confiaba tanto en José que le dio a él la dirección de toda su casa y de su ganado y de todas sus pertenencias. Dice la Biblia que lo único que Potifar tenía que preocuparse era de lo que iba a comer. ¿Sí? La Biblia también dice constantemente que Dios estaba con José. Y quiero que pensemos en esto porque a veces dices, a ver, ¿qué situación estás viviendo tú? Hay muchos cristianos que quizás dicen, cuando llega uno nuevo especialmente, que Dios me puso un sueño o que tengo este proyecto y que tengo el otro, y me ha tocado de esos cristianos cangrejos azules, le dicen, que cuando uno está tratando de subir de la cubeta, lo agarran de las patas y se lo traen para abajo. ¿Sí? ¿Conocen a gente así? ¿Sí conocen o no? Ok. Dice, yo también tuve sueños y yo también quise hacer muchas cosas, pero ahora simplemente me congrego. De esos no hay aquí. Amén. ¿Sí? Seguimos creyendo en un Dios realmente bueno. Entonces decíamos, Potifar, está él 10 años trabajando con Potifar, pero la esposa de Potifar le puso los ojos a José y quería tener relaciones sexuales con él. Y todos los días lo acosaba y le decía, ven, no se va a dar cuenta mi marido y etcétera. Y él le decía, ¿cómo voy a pecar contra Dios? ¿Y cómo voy a pecar en contra de su esposo si él me ha confiado todo? ¿Sí? Pero la mujer insistía e insistía, y un día que le faltó
inteligencia y sabiduría a José, que la mujer está sola, él entra o ella llega donde él estaba solo, o él llega más bien, y le dice, ahora sí, le dice, ahora es cuando. Y José le dice, no, y ella agarra su capa o su sábana, yo no sé qué, dicen que escapó desnudo de ahí. La mujer, cuando ve que tiene su prenda y llega el marido, le dice, el esclavo egipcio que tú trajiste intentó abusar de mí. Quiero que tomemos un poquito de tiempo y de imaginación. Estamos hablando que tiene 10 años con la esperanza de que quizás su papá o sus hermanos se arrepientan y vengan a rescatarlo. Pero para hacer el asunto aún peor, lo agarran y este hombre lo mete al calabozo del rey, el calabozo más oscuro, más frío y más duro. Dame Salmo 105, creo que es 16. Ahorita te digo si es cierto. (17) de la NTV, sí. Dice, luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a Harvard. Bueno, cuando hablamos de Harvard estamos hablando de la cárcel, ¿sí? La cárcel aquí a mí me ha tocado ir en algunas ocasiones y aunque las condiciones no son las ideales, cada quien tiene su litera o su cama, pues habrá calor, habrá zancudos, habrá cucarachas, habrá quién sabe qué cantidad de barbaridades. Pero en ese tiempo, dicen los historiadores que las cárceles ni siquiera tenían altura para que un hombre pudiera mantenerse en pie. ¿Sí me estoy explicando? Sino que los ponían con grilletes en el cuello y en los brazos, eso es lo que estamos leyendo. Hablar de las cárceles actuales de aquí de México sería como un hotel de 5 estrellas comparando con las cárceles de Egipto de ese tiempo. Pensemos ahora un poco más. Y dice la Escritura que Dios estaba con José. Que Dios estaba con José y Dios le dio gracia a José delante del jefe de la cárcel, de tal manera que otra vez se hizo cargo de todo. Y estando en la cárcel, no sé por cuánto tiempo, ¿verdad? Vienen, echan preso al panadero y al copero, y estos dos tienen un sueño, ambos tienen un sueño. Y les dice, platican con José y le dice, pues, Dios es fiel. Le comienza, la frase con que José comienza es Dios es fiel. Tiene 10 años de estar trabajando con Potifar, ser fiel y honesto en todo lo que hace, y por hacer las cosas bien y por no dejarse abusar por la esposa de Potifar, lo meten a la cárcel. Y él comienza la frase con esta gente, Dios es fiel. ¿Están captando? Dios es fiel y les dice, les traduce su sueño a estos dos, uno se va a morir y el copero va a ir con el rey. Y cuando el copero se va a ir con el rey, él le dice, hey, por favor, no seas gacho, no. Cuando estés con el faraón, háblale de mí, porque me metieron injustamente para que me saquen de aquí de la cárcel. Sí, ¿cómo no? Le dice el copero. Claro que sí, cuenta con ello, le dice, no. Se va el copero y está, yo me imagino a José esperando, bueno, a lo mejor acaba de llegar, no le va a decir, pero pasa
un día, pasan 2, pasa una semana, pasa un mes, pasan 2 años completos. Y José está esperando que el copero hable con el faraón por él. A los 2 años el faraón tiene un sueño y José y el copero dice, híjole, que Dios me perdone, dice, hay un hebreo que sabe interpretar los sueños. Sacan a José de la cárcel y el faraón le platica los sueños. La mayoría de ustedes conocen la historia. Hay alguien que no la conozca, que dice que ve el faraón unas espigas muy hermosas y de repente vienen unas espigas todas enjutas y secas, agarran las otras espigas y se las comen y después salen del río, dice, 7 vacas bien gordas, dice, pero después de estas 7 salen otras 7 vacas todas flacas y feas y se comen a las vacas gordas. Y José le interpreta el sueño al faraón y le dice, esto no es más que 7 años de abundancia que van a venir sobre Egipto porque va a haber una hambruna a nivel mundial. Entonces el faraón le conviene guardar el 20%, una quinta parte de toda la producción, y ese es un ejemplo del ahorro, ¿sí? Cuando tengas abundancia, ahorra por lo menos el 20%, porque no sabes si van a venir vacas flacas después. Ok, ¿siguen aquí? Y les explica, ¿no? Que guarde ese 20% y que ponga diferentes administradores en todas las bodegas en Egipto para que puedan retener ese grano para los 7 años que van a venir de sequía y de hambruna. El faraón cuando lo escucha le dice, oye, ¿dónde podremos encontrar un hombre más sabio que este, que el cual Dios le revela los sueños y etcétera? Dice, no. Entonces dice la escritura que el faraón le da su anillo de la autoridad, le da la autoridad, le dice, mira, tú vas a ser el segundo de a bordo, el único que va a estar arriba de ti voy a ser yo, que soy el faraón. Y nuevamente el faraón no se preocupaba absolutamente de nada, porque Dios estaba con José. Quiero que captemos algo. Dice que José tenía 30 años cuando comenzó a gobernar sobre Egipto. Si tenía 17, por lo menos pasaron 13 años, iba a cumplir 14. Creo que probablemente sean 14 porque Dios siempre maneja el número 7, ¿sí? Como el número divino, como el número de Dios. Y después de 14 años prácticamente de vivir una situación realmente triste, y yo lo que quiero, la historia esta se las platiqué rápidamente, porque hay ocasiones en que nosotros estamos viviendo situaciones que no entendemos y nos da mucho coraje y pensamos, mira, por estar haciendo las cosas bien, me ha ido como en feria. ¿Cuántos de ustedes han pensado por lo menos una vez en su vida algo así? Levanten las manos. Perfecto. Si los de atrás pudieran ver lo que yo estoy viendo, prácticamente todos levantamos las manos. A mí me ha tocado aconsejar gente, dice, pastor, es que desde que me acerqué a querer conocer a Dios, dice, me ha ido como en feria. Una vez pedimos a una persona que viniera a dar testimonio, dice, pues, de que Dios estaba haciendo. Es que desde que me acerqué, me ha ido como en feria. Oye, no ayudes, pero quiero que entendamos algo. ¿Qué hubiera pasado si nosotros dice, ok, José tuvo un sueño,
tiene 17 años, y lo ponemos a gobernar Egipto a los 20. ¿Qué creen que hubiera pasado? ¿La podría haber hecho? ¿Sí? Normalmente Dios lo que hace es forjar carácter en nosotros. Yo tuve una situación, se las he comentado en alguna ocasión, cuando tenía un negocio en Guadalajara, que quise ir a hacer un trato, y por hacer las cosas bien, me quitaron una venta millonaria. Y me dio mucho coraje, pero saben que el Espíritu Santo te habla. Y tenemos que estar sensibles a escuchar su voz y decir, ¿sabes qué? Mantente firme, mantente firme. Los principios del reino son de siembra y cosecha. Y todo lo que el hombre siembra, cosechará. Si tú crees que haciendo tranzas, porque toda la vida lo has hecho, te ha ido bien, que te va a ir bien toda la vida, perdóname, Dios no miente. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Y tenemos que aprender a caminar con nuestro Dios y permanecer firme, sea lo que sea que estemos pasando. Dame de Reina Valera, por favor, porque ahí dice si es necesario. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Acabamos de ver este verso hace unas semanas, cuando hablábamos acerca de la fe y del oro, que nuestra fe es como el oro. Pero en este verso, Primera de Pedro dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, si es necesario, tengas que ser afligido en diferentes pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros agarramos la onda, están aquí familia, no se me pierdan. Si nosotros entendemos los principios divinos y los aplicamos desde un principio, valga la redundancia, sobre nuestras vidas, no tenemos que pasar por diversas pruebas. Dame NTV, por favor. Así que alégrense de verdad. Alégrense de verdad. ¿Ustedes creen que este José podría haber estado alegre ahí? ¿Sí o no? Yo pienso que sí. Si Dios está contigo, vas a aprender a estar alegre, sea cual sea la situación. El profeta Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya ganado en los corrales, aunque te esté yendo como en feria, dice, con todo yo me alegraré en el Señor, porque Él es el que me capacita para caminar en las alturas. ¿Qué significa caminar en las alturas? Es caminar arriba de cualquier circunstancia, arriba de cualquier situación que estemos viviendo. La religión, mis amados, tiene la tendencia a decir, Dios, tengo este problema, resuélvemelo. Pero el establecimiento del reino, cuando Dios viene a tu vida, Dios lo que hace es refinarte como en fuego, literalmente como en fuego. Dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas de un tiempo breve. ¿Sí? Y aquí es donde uno dice, bueno, ni pequeña ni breve el tiempo, ¿no? A veces son pruebas realmente que tú dices como que no vas a poder aguantar. Mira, yo tuve un anillo que perdí en una alberca y después tuve uno de oro y era de 14 quilates. Ese anillo de 14 quilates, lo que significa cuando tiene 14 quilates, el oro 100% puro es de 24 quilates. Entonces, cuando tú tienes una pieza
Aquí está Jepsi checando a ver si es cierto, dice, porque su papá es joyero. Dice, cuando tú tienes una pieza de 14 quilates, quiere decir que los 10 quilates restantes puede ser cobre, zinc o níquel, ¿sí? Y cuando nosotros metemos ese anillo y lo ponemos a unos 3800 grados centígrados, ese anillo se va a hacer líquido y todo el oro que es más pesado va a venir hacia abajo y hacia arriba va a subir el níquel, el cobre y el otro metal que mencionamos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, dame el siguiente verso, por favor. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en las pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Me están siguiendo, mis amados? Nosotros estamos aquí en la tierra no para que Dios nos dé cosas. ¿Me van siguiendo? Aunque nos las da. Nosotros estamos aquí en la tierra para cumplir un propósito divino. Y si es necesario, nos van a meter a acrisolarnos, nos van a meter al horno. Dame Isaías 48:10. Espero que la memoria me esté ayudando ahorita. Miren qué interesante lo que dice. Te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien te he refinado, ¿dónde dice? En el horno del sufrimiento. ¡Ay, qué padre mensaje! ¡Qué chido! ¿Qué es lo que Dios quiere? O sea, honestamente, no es cuando estamos en el desierto o cuando realmente te duele algo que volteas hacia Dios. ¿Sí o no? Pero quiero que entendamos algo. ¿Vieron lo que leímos en Pedro? En Reina Valera dice, si es necesario. O sea, si tú agarras la onda y dices, Señor, haz tu perfecta voluntad en mi vida. Aquí estoy. Quiero conocerte, Señor. Y pase lo que pase, la perfecta voluntad de Dios se va a hacer en mi vida, a menos que yo no quiera. La frase que leyó la pastora, ¿la escucharon? Ningún hombre, mujer o demonio te va a impedir que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Solo tú mismo puedes impedir que la voluntad de Dios se haga. Si tú eres de los que están, ya Señor, sácame de aquí. Esa no es mi oración. Si yo estoy pasando por una situación difícil, Señor, háblame que tu siervo escucha. Lo que tenga que hacer, yo quiero ser una vasija de uso útil. Yo quiero que Dios utilice mi vida para tocar la vida de miles. ¿Sí me explico? Yo no estoy jugando. Ahorita lo que mencionaba mi esposa, algunos de ustedes, uno ve las caras pues y dice, ay, entonces está prohibida la televisión. No, la puedes ver, pero apagada. No se crean, hay algunos programas que te pueden edificar, pero la mayoría de películas y cosas que están presentando actualmente tienen que ver con rollos sexuales, con violencia, con sangre, con horror, con temor y etcétera. Y después la gente no sabe por qué ni siquiera puede dormir. Quieren encender la luz de arriba, la del baño y hasta la del reloj si es posible. ¿O no? ¿Sí? Porque les da miedo, porque andan viendo quién sabe qué cochinada. Cuiden lo que ven sus hijos y lo que ven ustedes. Mis amados, cada persona se convierte en el producto de su ambiente. Lo que tú veas, lo que tú oyas. Pablo lo dice claramente.
Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo escojo a mis amistades. Si yo voy con una persona que nada más le gusta estar hablando groserías y cosas negativas y esto y el otro, le digo, mira, cuando quieras conocer de Cristo, acércate, con mucho gusto hacemos amistad. Bueno, te sigo amando, aquí estoy para servirte, pero yo no voy a estar escuchando tus tonterías. Me estoy explicando, mis amados. Mira, el punto aquí, simple y llanamente, quiero que vamos a regresar un poco con José. Porque cuando llegan los hermanos, todos hambriados, no, todavía no les daba hambre, pero en vez, imagínense, ¿cuántos de ustedes dirían, ajá, no que no se iban a inclinar? ¿Cuántos de ustedes hubieran estado así? ¿Saben qué? Yo soy José, no que no tronabas, pistolita. Miren lo que hizo José, los bendijo, les dio alimento y les regresó su dinero. Y estaba buscando información, ¿qué hay de papá? Y ellos le platican, hay un hermano nuevo, Benjamín, tráiganmelo para acá, y él les hace una maraña, les mete la copa a uno de ellos. Ahora sí, el que se llevó la copa, cuando le llevaron a Benjamín, se tiene que quedar aquí, y después él se revela a ellos y llora y les dice, yo soy José. ¿Y saben qué es una de las cosas más hermosas de esta historia? Que cuando él se casa, a su primer hijo le llama Manasés, que significa algo así como olvidar. Él deja todo el pasado para atrás y dice, ¿sabes qué? Esto hay que olvidarlo. ¿Y sabes cómo se llama su segundo hijo? Efraín, que significa fructífero. Si tú quieres la bendición, la prosperidad de Dios sobre tu vida, necesitas perdonar, necesitas dejar las ofensas totalmente afuera. Y quiero que veamos esta escritura. Vale la pena leerla. En el capítulo 45 de Génesis, por favor. El verso 4, después de que se revela a ellos, le dice, por favor acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, ni ¿qué dice? Ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de, ¿qué dice? A fin de preservarles la vida. Quiero que entendamos algo. El Dios que nosotros servimos, mis amados, conoce el principio de la historia y conoce el final. José los amó y le dijeron, no se preocupen, fue Dios el que hizo todo esto. Pero lo más hermoso de esto, me encanta, lo estaba ahorita que mi esposa estaba compartiendo. Me fui porque me acordaba que lo había leído hace muchos años. En Génesis, bueno, hace muchos años y varias veces, ¿verdad? Me refiero. Génesis 50, el verso 14. Dice, después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto,
Los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora sí nos va a ir como en feria. Ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces miren cómo actúa la carne. Ahí viene la mentira, qué interesante. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestros pecados. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, miren qué hermosura de respuesta, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, ¿los qué? Los reconfortó. ¡Qué actitud, mis amados! ¿Podemos entenderlo? ¿Sí? Hay un verso que a mí de veras me dejó así que, wow, son de las cosas que sabemos ahorita. Les dije, Dios conoce el principio de la historia, Él conoce el final. Pero si yo te dijera que tu historia, la historia de cada uno de ustedes, ya está escrita, ¿podría entenderlo tu mente? Que lo capte tu espíritu cuando menos. Eso es lo que quiero, porque nuestra mente carnal no tiene la capacidad de entender esto. Miren, las cosas aún más malas que hemos vivido tienen un propósito divino. Cuando nosotros recién llegamos aquí a Obregón, como familia, dijimos, vamos a servir a Dios. Había un fuego, y lo hay todavía, por Dios, una pasión por servir a Dios y de tener a mis hijos en buenas escuelas, con computación, incluso el inglés ya era, y el francés adicionalmente, y de estar en lo que no éramos ricos, no, sí éramos ricos, ¿verdad? Porque teníamos a Dios y lo tenemos. Pero no nos faltaba nada. Llegamos aquí a Obregón y el carro que teníamos lo vendimos para cubrir algunas deudas y anduvimos 5 años en la infantería. ¿Entienden lo que es eso? Está la aviación, la marina, la infantería, son los que andan a pie. ¿Ok? Y hacíamos bromas porque me acuerdo que hace 20 años que llegamos. Le dije, 21 ya, wow. Le decía yo a mi esposa y a mis hijos, miren, ni en nuestros mejores tiempos hemos tenido tantos Mercedes-Benz a nuestra disposición y con chofer. Era la ruta 12, pasaban cada 15, 20 minutos, man. Ahí por la vía Hudson, ahí vivíamos. Tenemos Mercedes-Benz a nuestra disposición. Y vivimos cosas, aquí mi esposa Fresa, que ella lo ha compartido, por eso no la estoy balconeando, pero decía, yo me acuerdo, jamás me voy a subir a un camión. ¿En qué creen que se movía la pastora? Dios trató con nuestro orgullo, con nuestra arrogancia, y con tanta basura y telarañas que traíamos en la cabeza. Y nos enseñó nuestro Señor a no ser asalariados,
porque nos ha tocado ovejas que vienen y dicen, pastor, ¿por qué no hace esto o no hace el otro? Usted téngame confianza. Sí, los que vienen y aportan, pues dice, porque yo voy a dar y etcétera. Que Dios le bendiga. Mi Dios es el que me suple. Yo no le ando bailando el son a nadie y no lo digo en un mal plan, pues o sea, sirvo a Dios. Sí me captan. Pero hubo un trato de parte de Dios tan fuerte para forjar nuestro carácter en mi esposa, en mí y en mis hijos, que si no hubiera sido por eso, quién sabe dónde estaríamos ahorita. ¿Y saben qué les puedo decir? En estos 20 años, que Dios ciertamente es fiel y que Él cumple su propósito en nuestras vidas. Y el verso que quiero que vean, porque es realmente impresionante, es el Salmo 139. A veces nos afligimos y decimos, no, pues que perdí esto, que por el... O una muchacha que se iba a casar, por ejemplo, y que ya está en algunos añitos entrados y dice, no, pues es que le dijeron al novio y etcétera, y el amigo se echó para atrás. ¿Por qué andan hablando la gente y etcétera? ¿Sí me van siguiendo? Si tú estás en la perfecta voluntad de Dios, no hay chisme, no hay persona, no hay demonio que te pueda sacar de la perfecta voluntad de Dios. Nos afligimos tanto porque perdió el trabajo, porque lo malinformaron con el patrón, le fueron a decir al jefe un montón de mentiras y ahora la persona a la que corrieron trae un coraje. Esa persona, ¿qué tiene que hacer? Simple y llanamente perdonar y confiar que la perfecta voluntad de Dios se está haciendo en tu vida. Amén. Miren lo que dice el Salmo 139. Desde el verso, bueno, me gusta esto porque que dice fino trabajo. Desde el 14. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Este es un salmo de David. Tu fino trabajo, como orfebrería más o menos, ese es el trabajar el oro de una manera muy delicada. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Quiero que entendamos algo. Imagínate las personas que dicen que Dios no existe, cómo se forma un ser humano en el vientre de una madre. Pero lo que quiero que entendamos es que Dios tiene en el cielo los espíritus de todos los que van a nacer y se los manda. ¿Sí me explico? Pero la formación natural del hombre es lo que está hablando el rey David. Pero enfoquémonos ahorita en el verso 16. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba, ¿qué dice? Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Nuestra historia, la perfecta voluntad de Dios sobre tu vida está escrita. ¡Wow! Entonces, ¿qué hago yo? Me mantengo firme creyendo en la bondad de mi Dios. Y aún cuando sucedan circunstancias que tú dices, qué cosa más horrible, ¿por qué pasó? Dios las voltea para que salga algo bueno. ¿Puedes creer eso conmigo? ¿Sí? Mis amados, no podemos darnos el lujo de guardar ofensas de ningún tipo.
Es grave, para que me entiendan. Necesitan algunos de ustedes que no vinieron el domingo pasado escuchar esa plática. Es grave porque la ofensa te lleva... ¿Cuál era la segunda? ¿A qué? No, o sea, la palabra es escandalón, pero es... Dame Mateo 24:10, por favor. La última es traicionar, no, odiar y traicionar. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Y explicábamos que el traicionar a alguien es cuando una persona ha puesto una fortaleza tal en su vida que lo único que le preocupa es estar bien él o ella. ¿Sí nos estamos entendiendo? Jesús dijo, que Pablo lo dice claramente, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Y esa debe de ser nuestra tendencia, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es lo que la Biblia me enseña. ¿De qué está hablando? Quitar de mi vida el egoísmo, quitar de mi vida como que si yo fuera el centro del universo. ¿Quieres que la voluntad de Dios perfecta se haga sobre tu vida? Vive de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te revela en su palabra. Así de simple, mis amados. Y obedezcamos. ¿Con qué propósito? De que nos vaya bien. Porque Dios lo que quiere es bendecirte. Y si es necesario, te va a meter al fuego. ¿Sí? Sacó este señor John Bevere una relación bien interesante cuando dice que Dios dice que un día son como 1000 años. Entonces, una hora sería como 43.2 años. Con esa proporción, ¿me van siguiendo? Una hora sería como 43 años. Y 15 minutos entre 7 y 8 años aproximadamente. ¿Están aquí? Pero Dios es bueno y es bien importante que entendamos que el amor de Dios se quiere derramar a través de nuestras vidas y que no nos podemos dar el lujo de retener absolutamente nada.